Bueno, la clase del día de hoy vamos a ver lo que es miembro superior, vamos a ver plexo braquial, la inervación tanto sensitiva, motora, vamos a ver los músculos de brazo y antebrazo y vamos a ver el territorio de distribución sensitivo de de la inervación de nuestro plexo braquial, tanto sensitiva como motora. Primero vamos a empezar a ver lo que es el plexo braquial. Entonces, el plexo braquial es una red de nervios que van a estar interconectados, van a hacer sinapsis, toda esta cantidad de nervios, y se van a dirigir hacia el miembro superior. ¿Cómo está conformado nuestro plexo braquial? Está conformado por los ramos ventrales o anteriores de los nervios espinales. ¿Qué nervios espinales vamos a encontrar? Encontramos a C5, C6, C7, C8 y T1. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué C8? Entonces, la respuesta es porque vamos a encontrar que los nervios espinales o los nervios raquídeos van a emerger por encima de su vértebra correspondiente. En este caso, pues C5 va a emerger por encima de C5, de la vértebra C5. C6 va a emerger por encima de su vértebra C6. C7 por encima de C7. C8 por encima de su vértebra C8. Y acá pues cambia la historia. El primer nervio torácico va a emerger por debajo de T1. Entonces esa es la razón de por qué hay 8 segmentos eh, para esta región. Eh, Llega hasta C8. Listo. Primero vamos a encontrar los nervios espinales. Esos nervios espinales van a hacer sinapsis, se me van a unir. ¿Cómo se me van a unir? Entonces tenemos que C5, que está acá, me va a dar un ramo, C5. Acá encontramos a C6. C5 y C6 se unen para formarme lo que es el tronco primario superior. Acá está el tronco primario superior. Luego encontramos a C7. C7 por sí solo me va a dar lo que es el tronco primario medio. Y por último encontramos acá a C8 y a T1, que me van a dar el tronco primario inferior, que va a ser este. Entonces ya se me formaron los tres troncos principales de nuestro plexo braquial. Ahora, ¿qué se me va a formar? Se me van a formar 6 subdivisiones. 3 subdivisiones anteriores y 3 subdivisiones posteriores. Vamos a ver cómo nacen esas 3 subdivisiones posteriores. Entonces encontramos acá la primera subdivisión posterior que van a ser del tronco primario superior. Encontramos la segunda subdivisión posterior que van a ser del tronco primario medio. Y la tercera subdivisión posterior van a ser del tronco primario inferior. Acá ya tenemos formadas las 3 subdivisiones posteriores. Esas 3 subdivisiones posteriores me van a dar origen ahora a lo que son los fascículos. Entonces, como son divisiones posteriores, me van a dar origen al fascículo que está acá, que sería el fascículo posterior. Este sería el fascículo posterior. Nos faltarían ahora 3 subdivisiones anteriores. ¿Cuáles tenemos? Tenemos la subdivisión anterior, que me da el tronco primario superior, y tenemos la subdivisión que me da el tronco primario medio. Estas dos subdivisiones se me van a unir y me van a formar otro fascículo que se llama el fascículo lateral. Y acá encontramos que la subdivisión anterior, la tercera subdivisión anterior se me va a formar por el tronco primario inferior. Entonces el tronco primario inferior por sí solo me va a dar la subdivisión anterior.
que sería esta que está acá. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ya tenemos las 6 subdivisiones, 3 posteriores y 3 anteriores. Esta subdivisión anterior que se me formó del tronco primario inferior me va a dar origen a lo que es este fascículo, que es el fascículo lateral. Fascículo medial, perdón, medial. Listo, ya se me formaron los 3 fascículos, lateral, posterior y medial. Ahora, ¿qué se me van a formar? Después de que me forman los fascículos, me van a dar origen a lo que son los ramos terminales. Entonces, me va a dar origen a este ramo terminal que se llama nervio músculo cutáneo. Y el fascículo lateral también me va a dar una raíz, que es la raíz, como es fascículo lateral, pues viene siendo raíz lateral para el nervio mediano. Y entonces la otra raíz se me va a formar del fascículo medial. Entonces el fascículo medial me va a dar otra raíz, que es, como es fascículo medial, entonces es raíz medial. Entonces tenemos acá las dos raíces. Raíz lateral, que nació del fascículo lateral, y raíz medial, que nació del fascículo medial. Esas dos raíces se me unen y me van a formar este ramo terminal que se llama el nervio mediano. Este sería el nervio mediano. Tenemos acá el fascículo posterior. El fascículo posterior me va a dar dos ramos terminales. El primer ramo es el nervio axilar. El segundo ramo es el nervio radial. Estos serían los ramos que me da el fascículo posterior. Y el fascículo medial, pues ya me dio la raíz medial para el nervio mediano. Y también va a dar otro ramo terminal que se llama el nervio ulnar o nervio cubital. Ya acá tenemos lo que es en sí la conformación de nuestro plexo braquial y cómo es que se formaron esos ramos terminales. Primero, entonces encontramos que tenemos acá los nervios espinales. Primero se me van a formar los nervios espinales. Esos nervios espinales se me unen para formar los troncos, los 3 troncos. Tronco primario superior, tronco primario medio, tronco primario inferior. Acá tenemos los 3 troncos. Y los troncos me van a dar origen a las subdivisiones. 3 subdivisiones posteriores que están acá, en la parte posterior, y las 3 subdivisiones anteriores. Serían estas 3 anteriores y 3 posteriores. Esas subdivisiones me van a dar origen a lo que son los fascículos. Fascículo lateral, fascículo medial y atrás encontramos el fascículo posterior. Entonces acá encontramos los 3 fascículos. Esos fascículos ahora me van a dar origen a los ramos terminales. Los que están acá serían ramos, todos estos serían ramos terminales. Nervio músculo cutáneo, nervio axilar, nervio radial, nervio mediano y nervio cubital. Hasta ahí es donde se me forman los ramos terminales. Ahora, se me van a formar los ramos colaterales. Entonces, acá hay otros nervios que también van a nacer de nuestro plexo cervical, plexo braquial. Vamos a encontrar primero entonces a C5, a C6, a C7, me van a formar este nervio que se llama nervio torácico largo. Ese nervio torácico largo me va a ir a inervar lo que es el músculo serrato anterior. De C5 me van a hacer el nervio dorsal escapular, este nervio que está acá, nervio dorsal escapular. Ese nervio dorsal escapular me va a ir a inervar los músculos romboides, tanto el romboides menor como el romboides mayor, y al músculo elevador de la escápula. Y acá abajo vamos a encontrar el ramo que también me va a dar C5, que es para el nervio frénico. Entonces acá es el que se me une, el aporte que me da C5 para completar mi nervio frénico, que nace de C3, C4 y C5. Bien, ahora vamos con el tronco primario superior.
En el tronco primario superior vamos a encontrar este nervio que se llama el nervio supraescapular. Ese nervio supraescapular me va a ir a inervar al músculo infraespinoso y al músculo supraespinoso. Y acá abajo vamos a encontrar al nervio subclavio. Entonces el nervio subclavio me va a ir a inervar al músculo subclavio. Así como se llama el nervio, pues también se va a llamar el músculo. De acá del fascículo lateral me van a hacer un ramo colateral que se llama nervio pectoral lateral. Y acá del fascículo medial me van a hacer otro nervio que se llama nervio pectoral medial. Estos dos nervios se me unen y me forman el asa de los pectorales. Esto sería el asa de los pectorales. El nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial me va a ir a inervar lo que es el músculo pectoral mayor. Mientras que el nervio pectoral medial me va a ir a inervar a otro músculo que es más profundo, que se llama el músculo pectoral menor. Ahora vamos con los ramos colaterales que me va a dar acá el fascículo posterior. Este sería el fascículo posterior. Me va a dar tres ramos. Un ramo que se llama nervio subescapular. Ese nervio subescapular va a ser nervio subescapular superior. Y me va a ir a inervar al músculo subescapular. Acá vamos a encontrar al nervio toracodorsal. Este sería el nervio toracodorsal. Ese nervio toracodorsal me va a ir a inervar al músculo dorsal ancho. Y este último ramo colateral que me da el fascículo posterior se llama nervio subescapular inferior. El nervio subescapular inferior me va a ir a inervar al músculo redondo mayor. Ahora sí, se terminan todos los ramos colaterales de nuestro plexo braquial. Esa sería la constitución anatómica. ¿De dónde nace? Entonces, encontramos un triángulo que se llama triángulo costo-interescalénico. Ese triángulo costo-interescalénico se me va a formar. Encontramos acá el borde posterior del escaleno anterior y el borde anterior del escaleno medio. Y por debajo vamos a encontrar el borde superior de la primera costilla. Acá se me formó el triángulo. Por ese triángulo va a emerger nuestro plexo braquial. Esto que está acá pintado de color amarillito, este viene siendo nuestro plexo braquial. Y va a estar acompañado con esta arteria, que se llama la arteria subclavia. Entonces vamos a encontrar nuestro plexo braquial y la arteria subclavia. En esta imagen tenemos que retirar acá la clavícula para que nos quede expuesta la primera costilla que está acá abajo. Y acá formamos también el triángulo. Entonces acá, borde posterior del escaleno anterior con el borde anterior del escaleno medio y el borde superior de la primera costilla. Ese sería el recorrido que hace el plexo braquial a nivel del cuello. Y él va a ingresar al tórax por debajo de la clavícula. Entonces tiene un supra e infraclavicular por debajo de la clavícula y va a llegar a la axila. Y en axila es donde vamos a encontrar todos los fascículos y ahí es donde se me van a repartir a todo el miembro superior. Esta sería la realidad. Esta es una foto que tomamos el semestre pasado en el anfiteatro. Encontramos acá nuestro plexo braquial. Es la misma imagen, es esta misma imagen que tenemos acá, es lo mismo que podemos observar acá. Los voy a ubicar anatómicamente. Este sería acá el ángulo axilar, en esta parte. Ángulo axilar, esta parte de acá sería el hombro. Acá encontramos un pulmón bastante deteriorado. Es un pulmón que probablemente eso es un cáncer pulmonar. Entonces ustedes se dan cuenta que esta persona de pronto fumó demasiado
Y quedaron todos estos puntos negros, eso es un pulmón cancerígeno. Este viene siendo la silueta del corazón. Acá el callado aórtico. Esta viene siendo la arteria carótida. Entonces acá podemos ver cómo se me ramifica en la carótida interna y carótida externa, la arteria carótida común. Y acá arriba podemos ver el músculo escaleno anterior. Entonces ya tuvieron una idea de dónde estamos ubicados. Acá vamos a encontrar esto que estoy acá, que les voy a marcar, se llama la arteria subclavia. Entonces la arteria subclavia va muy relacionada con el plexo braquial porque esta arteria va a ser envuelta por los tres fascículos, fascículo medial, lateral y posterior. Entonces la van a envolver a forma de malla, va a estar cubierta esta arteria. Entonces es muy fácil localizarla en la práctica porque siempre va a estar en esa disposición anatómica. Bueno, voy a borrarles acá esta parte y voy a ampliarle la imagen. Listo. Entonces, acá, ¿qué encontramos? Los nervios del plexo braquial. Acá vamos a encontrar a C5, acá donde tengo la mano sería C5, este sería C6, acá encontramos a C7, acá encontramos a C8 y a T1. Y podemos ver estos nervios espinales, cómo se me van a unir. Entonces C5 y C6 se unen y acá a este nivel me van a formar el tronco primario superior. C7 por sí solo me va a formar el tronco primario medio. Y acá encontramos a C8 y a T1 que me va a formar por sí solo a el tronco primario inferior. Luego de que me forman los tres troncos, superior, medio e inferior, me van a formar las tres subdivisiones posteriores y tres subdivisiones anteriores. Para ese caso, pues siempre, como son bastantes nervios, pues se tratan de enredar y mezclar unos con otros. Entonces tenemos que primero organizarlo y separarlo para poderlo identificar. Por eso yo siempre les decía a mis estudiantes, cuando estábamos en la práctica, les decía, acá vamos a encontrar una M. Vamos a marcar esa M, acá con los nervios. Esto acá se me va formando una letra M. ¿Sí? Entonces se me forma esa letra M, eso es todo lo que me va a quedar hacia arriba. Todo eso me va a quedar hacia arriba. Pero como ustedes se dan cuenta, me quedaron otros nervios en la parte de atrás. Entonces todo esto de atrás sería toda la parte posterior. Y acá ya podemos identificar más fácil las subdivisiones. Encontramos las tres subdivisiones posteriores. Acá está una subdivisión posterior, acá está la otra y acá está la otra subdivisión posterior. Esas tres subdivisiones posteriores me van a formar este fascículo que se llama el fascículo posterior, ¿sí? Porque son divisiones posteriores, fascículo posterior. Y acá podemos ver sus ramos terminales. Este ramo que está acá se llama el nervio axilar. Este sería un ramo terminal del fascículo posterior, ramo axilar, o también recibe el nombre de nervio axilar, o circunflejo, perdón, circunflejo o axilar. Y vamos a tener acá otro ramo, que va a ser el nervio radial. Este nervio radial es muy fácil de identificarlo porque va a ser el más grande y el más voluminoso de todos los nervios del plexo braquial. Entonces ahí podemos ver a nuestro nervio radial. Acá se me va a formar este sería el fascículo lateral, este que está acá sería fascículo lateral, y este que está acá sería el fascículo medial. Y podemos observar, en el fascículo medial podemos ver sus ramos terminales. Este ramo terminal sería la raíz que me da, entonces raíz medial para formarme el nervio mediano. Y acá tenemos la otra raíz, que se llama raíz lateral, porque viene del fascículo lateral, para formarme el nervio mediano. Y este sería el nervio mediano. Va por todo el centro, por toda la mitad. Nervio mediano.
fascículo medial se me va a formar entonces el nervio ulnar o nervio cubital, que está acá. Este sería el nervio ulnar o cubital. Esto sería la realidad. ¿Cómo es que ustedes van a observar en realidad un plexo? ¿Cómo identificar un plexo braquial en un cadáver? Entonces esa sería la realidad. Bien, vamos ahora con los con el primer ramo que se llama nervio torácico largo. El nervio torácico largo emerge entre el escaleno. Entonces encontramos acá el borde posterior del escaleno medio y el borde anterior del escaleno posterior. Ese nervio torácico largo, entonces desciende verticalmente, todo esto que está acá, desciende verticalmente y se aplica sobre toda la parrilla costal para ir a inervar al músculo serrato anterior. El origen de este músculo está en las caras laterales de la 8 y la 9 costillas superiores. Entonces encontramos acá la primera costilla, acá la primera costilla, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava y muchas veces toman también la novena. Entonces todo este sería el origen de nuestro músculo serrato anterior. Se me inserta en la cara costal del borde medial de la escápula. Esto sería su inserción. Este músculo pues, va a estar profundo a este otro músculo que se llama el músculo subescapular. La acción lleva hacia adelante y rota la escápula y la mantiene contra la pared. O sea, la mantiene fija contra la pared torácica. Eso sería lo de nuestro músculo serrato anterior. Vamos a ver cuando se lesiona qué sucede. Cuando se lesiona me da una patología que se llama escápula alada. Esto que vemos acá se llama escápula alada. Entonces la persona se encuentra en bipedestación, se encuentra con sus brazos totalmente extendidos, apoyados en la pared, y lo que hace la persona es que empuja la pared. Y al empujar la pared hay una protusión de la escápula. Quiere decir que es escápula alada. Entonces hay un diagnóstico de que puede haber una lesión del nervio torácico largo. El nervio dorsal escapular me va a ir a inervar los músculos romboides. Este que está acá sería el romboides menor. Acá todo esto sería el romboides mayor. Y el que está acá sería el músculo elevador de la escápula. Este que está con la flecha verde sería el músculo elevador de la escápula. ¿Cuál sería entonces el origen del músculo elevador de la escápula? Vamos con este primero. El elevador de la escápula, su origen está en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C1 a C4, a este nivel. Y se me encuentra en el borde medial de la escápula, desde el ángulo superior hasta la espina. Entonces sería toda esta partecita que esté acá, sería su inserción. Su acción es que va a elevar la escápula. El romboides menor. El romboides menor se me origina en el ligamento nucal, entonces encontramos las apófisis espinosas de C7 a T1. Esto que está acá sería C7. Esa es la apófisis espinosa de C7, es la que más sobresale, es la que cuando nosotros tocamos atrás la nuca, vamos a sentir ese relieve, entonces quiere decir que nos estamos palpando C7. Se me inserta en el borde medial de la escápula. Este sería el borde medial de la escápula. Acá, borde medial de la escápula. A nivel de la espina, esta sería la espina entonces, a nivel de la espina. La acción es que fija, falta la inserción, ¿no es cierto? Inserción, borde medial de la escápula, a nivel de la espina, listo. Y la acción es que fija, retrae y rota para descender la cavidad glenoidea. Esa es la acción del romboides menor.
Ahora vamos a ver el origen del romboides mayor. Entonces el origen está en las apófisis espinosas de T2, esa serían las apófisis espinosas de T2 a T5. Se me inserta en el borde medial de la escápula, debajo del romboides menor. Todo este sería el borde medial de la escápula. La acción es que fija y retrae y rota para descender la cavidad glenoidea. Ese es el movimiento que me va a realizar ese músculo. Del tronco superior va a nacer un nervio que se llama el nervio supraescapular. El nervio supraescapular me va a ir a inervar al músculo supraespinoso y al músculo infraespinoso, que es este que está acá. El músculo supraespinoso, pues su origen va a ser en la fosa supraespinosa y se me inserta en el tubérculo mayor del húmero, acá adelante. Tubérculo mayor del húmero, acá va a estar su inserción. El infraespinoso, pues su origen está en la fosa infraespinosa y se me inserta en el tubérculo mayor del húmero. Pues también acá lo cortaron, el músculo lo cortaron, pero se me va a dirigir acá. Entonces acá alcanzamos a ver el tendón, cómo es que se me inserta el infraespinoso. La acción del infraespinoso es que rota lateralmente el brazo. Estos serían, todo lo que estamos hablando de estos músculos, todos serían ramos colaterales. Acá encontramos al músculo supraespinoso y acá el músculo infraespinoso. Otro músculo que va a estar inervado por el nervio subclavio se llama el músculo subclavio. Entonces ese músculo subclavio va a estar por debajo de la clavícula y entre la primera costilla. Su origen entonces está en el borde superior de la primera costilla, este sería su origen. Y se me inserta en la cara inferior del tercio medio de la clavícula, a este nivel se me va a insertar. La acción es que ancla y desciende la clavícula. Nervio subclavio, inerva el músculo subclavio y es un ramo colateral. Del fascículo lateral y del fascículo medial van a ser el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial. Esos dos nervios me van a inervar a este gran músculo que encontramos en el tórax, en el pecho, que se llama el músculo pectoral mayor. El pectoral mayor pues va a tener una cabeza clavicular que viene siendo toda esta región. Va a tener otra cabeza que es esternocostal, ubicada en toda esta región, y otra cabeza que va a ser una cabeza abdominal. El origen de este músculo pues va a ser todo esto que les acabé de mencionar. La mitad external de la clavícula, el esternón hasta la séptima costilla, entonces por acá toda esta región. El cartílago de las costillas verdaderas y la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Acá encontramos la aponeurosis. Todo esto sería aponeurosis. Y se me va a insertar en el húmero, en el labio lateral del surco intertubercular. Ahí va a ser su inserción. La acción me va a hacer una flexión, una aducción del brazo y me va a rotar medialmente el brazo. Debajo, si quitamos a este músculo, el pectoral mayor, debajo vamos a encontrar al músculo pectoral menor. De ese pues no traen ninguna, más adelante les mostraré otra imagen. El pectoral menor, el origen va a estar en la cara externa, borde lateral superior de las costillas de la 3 a la 5 y se me inserta en la apófisis coracoides de la escápula. La acción es que desciende el ángulo inferior de la escápula y lleva hacia adelante y la lleva hacia adelante.
Del fascículo posterior, entonces me van a hacer este nervio que se llama nervio subescapular superior. Ese nervio subescapular superior va a ir a inervar al músculo subescapular. Entonces todo este músculo que está acá sería el músculo subescapular. El origen entonces va a estar en la fosa subescapular y se me inserta en el tubérculo mayor del húmero a este nivel. Bien, la acción del músculo me va a hacer una rotación medial del brazo a nivel del hombro y me va a hacer una aducción también. Ahora vamos a encontrar al nervio subescapular inferior. Ese nervio subescapular inferior va a nacer del fascículo posterior y me va a ir a inervar a un músculo que se llama el músculo redondo mayor. El músculo redondo mayor se me origina en la cara posterior del ángulo inferior de la escápula, a este nivel. Se me inserta en el labio medial del surco intertubercular del húmero. Entonces acá en este nivel va a estar su inserción. La acción es que hacen una aducción y rota medialmente el brazo. Y ya por último, el último nervio eh, de los ramos colaterales del plexo braquial que nace del fascículo posterior se llama el nervio toracodorsal. El nervio toracodorsal me va a ir a inervar al músculo dorsal ancho. El dorsal ancho, entonces, su origen va a ser las apófisis espinosas de T7 a L5. Entonces, todas estas apófisis espinosas que vemos acá, todo esto va a ser inervado, todo esto va a ser su origen, perdón, su origen de T7 a L5. L5, entonces hablamos de la quinta vértebra lumbar, que esta viene siendo la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar. También se me va a insertar a nivel, esta sería la fascia toracolumbar y va a coger también parte de la cresta ilíaca. Y se me va a ir a insertar arriba del brazo, en el surco intertubercular del húmero. Entonces va a ir a insertárseme en el húmero. La acción de este músculo dorsal ancho es que extiende, hace una abducción y me va a rotar medialmente el húmero a nivel del hombro. Esos son todos los ramos colaterales y toda su inervación motora. Vamos a ver ahora una estructura que es muy importante que se llama cuadrilátero y triángulo húmero-tricipital. Acá vamos a encontrar el cuadrilátero húmero-tricipital. El cuadrilátero húmero-tricipital se me va a formar por el músculo redondo menor. Entonces tenemos acá el borde inferior del músculo redondo menor, acá se lo marco. Tenemos el músculo, la cabeza larga del tríceps, entonces sería su borde lateral del tríceps. Y acá encontramos el borde inferior del músculo redondo mayor. Este sería el redondo mayor. Sería el borde superior, perdón, del redondo mayor. Y acá vamos a encontrar su cara medial, el borde del húmero. ¿Qué estructuras me van a pasar por el cuadrilátero húmero-tricipital? Va a pasar el nervio axilar o nervio circunflejo y va a pasar la arteria humeral circunfleja profunda. Esas dos estructuras van a pasar por el cuadrilátero húmero-tricipital. Y el triángulo húmero-tricipital, entonces se me forma también, acá encontramos otra vez al músculo redondo mayor, sería su borde inferior. Acá encontramos también la cabeza larga del músculo tríceps, sería su borde lateral. Y acá encontramos el borde medial
del húmero. ¿Qué estructuras me van a pasar por el triángulo húmero tricipital? Entonces me va a pasar el nervio radial y la arteria profunda braquial. Esas dos estructuras van a pasar por estas dos estructuras, cuadrilátero húmero tricipital y triángulo húmero tricipital. Esta sería la irrigación de todos los músculos que acabamos de ver. Entonces acá va a ser una arteria muy importante que se llama la arteria subclavia. Entonces la arteria subclavia la vamos a encontrar a este nivel. Como su nombre lo indica, subclavia. Entonces es una arteria que vamos a encontrar por debajo de la clavícula. Una vez esta arteria sale de la clavícula va a recibir otro nombre que se llama arteria axilar. Entonces todo esto que les estoy marcando sería el territorio 1, 2 y 3 de la arteria axilar. Y me da ramas que se van a dirigir a los diferentes músculos para darle su irrigación. Entonces, a medida de que vaya la arteria, vaya recorriendo el territorio, a medida que va recorriendo el territorio, va cambiando de nombre. Por debajo de la clavícula, subclavia. A nivel de la axila, pues axilar. Y acá abajo, pues ya me empezó a llegar al brazo, entonces se conoce como arteria braquial. Acá encontramos la arteria supraescapular. Esa arteria supraescapular nos damos cuenta de que se va a dirigir hacia los músculos, este que sería el supraespinoso y acá abajo el infraespinoso. La anatomía de los manguitos rotadores. Bueno, entonces acá vamos a encontrar que el manguito de los rotadores va a estar formado por cuatro músculos. Encontramos al músculo subescapular, que es este. Encontramos al músculo infraespinoso, acá. Encontramos al músculo supraespinoso y encontramos al músculo redondo menor. Esos serían los músculos que componen el manguito de los rotadores. Ahora vamos a empezar. Ya terminamos con nuestros ramos colaterales y su inervación motora. Ahora vamos a ver los ramos terminales del plexo braquial. ¿Cuáles serían esos ramos terminales? El primer ramo que vamos a encontrar se llama nervio musculocutáneo. Ese nervio musculocutáneo lo podemos encontrar acá. Le cambio acá el puntero. Bien, nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo va a nacer del fascículo lateral. Entonces el fascículo lateral es este que está acá. El fascículo lateral me ha dado origen a la raíz lateral para el mediano, pero también me va a dar origen al nervio musculocutáneo. Este nervio musculocutáneo va a perforar a este músculo que se llama músculo coracobraquial. Entonces el músculo coracobraquial va a ser perforado por el nervio musculocutáneo. Va a seguir su descenso, el nervio musculocutáneo, y se va a dirigir en este caso hacia el músculo braquial anterior. Este que está acá sería el braquial anterior. Y acá con la pinza me están retirando la cabeza larga y la cabeza corta del músculo bíceps braquial para poderlo observar. Podemos encontrar entonces en un plano profundo en cuanto lo refiere al músculo bíceps braquial y entre el músculo braquial anterior y el músculo coracobraquial. Entonces va a ir por el medio de todos estos músculos. Y el nervio musculocutáneo me va a dar inervación motora a los músculos que ya perforó. En este caso, este que sería el coracobraquial, me va a inervar tanto la cabeza larga y corta del bíceps braquial. Tenemos que tener cuidado cuando nos referimos a los músculos, porque en este caso hay un bíceps femoral, entonces no nos podemos confundir. Este sería bíceps braquial y acá sería el braquial anterior. Esos serían sus ramos motores. De esta forma es que me da la inervación a la parte, a todos los músculos de la región anterior del brazo.
Ese nervio se me va a dirigir, entonces me va a salir un nervio cutáneo que se llama nervio cutáneo antebraquial lateral. Ese nervio cutáneo braquial anterolateral me va a ir a inervar la piel, se va a dirigir hacia la piel. Entonces me va a inervar toda esta región del antebrazo. Todo esto va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo. El siguiente nervio sí es algo un poco más complejo, se llama el nervio mediano. Entonces el nervio mediano va a nacer de la raíz lateral, que es un aporte del fascículo lateral, y me van a hacer también de una raíz medial, que es un aporte del fascículo medial. Estas dos raíces se me unen y me van a formar el nervio mediano. El nervio mediano es un nervio que va a transitar por la cara anterior del brazo y va a ser un nervio que es satélite con el músculo coracobraquial. Quiere decir que tienen el mismo recorrido. Entonces van a hacer el mismo recorrido. El coracobraquial y en este caso nuestro nervio mediano van a tener el mismo recorrido. El nervio mediano sigue su descenso. En este caso, acá, donde estoy pasando el puntero, va a pasar por el borde interno de la porción corta del músculo bíceps braquial y va a ingresar al surco bicipital. Esta parte que está acá sería el surco bicipital. Y de esa forma va a llegar al antebrazo. Voy a ampliar acá la imagen porque está un poco pequeña. Acá. Entonces el nervio mediano ya pasó por el surco bicipital y va a ingresar acá al codo. El nervio mediano me va a dejar el primer ramo a nivel de la articulación del codo. Es un nervio articular sensitivo. Ese sería su primer ramo. ¿Por qué? Porque en todo su trayecto a nivel del brazo no va a dejar ningún ramo el nervio mediano. Los ramos los empieza a dejar a partir de la articulación del codo. En este caso, el primer ramo, que es un ramo sensitivo, que es un ramo articular. El nervio mediano se llama nervio mediano porque acá vamos a trazar una línea imaginaria en un plano sagital que me va a dividir el antebrazo en dos mitades. Entonces, al dividir el antebrazo acá en dos mitades, por eso es que se debe su nombre, nervio mediano, porque pasa por todo el centro del antebrazo. El nervio mediano va a ingresar al antebrazo y me va a perforar a este músculo que se llama, este músculo que está acá, lo cortaron para poder observar el nervio mediano, se llama el músculo pronador redondo. El pronador redondo tiene dos cabezas. La cabeza de acá arriba es una cabeza humeral y la cabeza de acá abajo viene siendo una cabeza cubital. Entonces perfora al pronador redondo y me lo va a inervar motoramente. Sigue su recorrido por la línea media y va a pasar, en este caso, acá va a pasar entre el músculo flexor profundo de los dedos, este es el músculo flexor profundo de los dedos, y el músculo flexor largo del pulgar, que está acá. Va a pasar entre estos dos músculos. Y encima va a estar tapado por este gran músculo que está acá también cortado. Este gran músculo que está acá me va a tapar al nervio mediano y también va a tapar al músculo flexor profundo de los dedos y al músculo flexor largo del pulgar. Se llama el músculo flexor superficial de los dedos. Músculo flexor superficial de los dedos. Todos los músculos que vamos a encontrar acá, todos son en este territorio anterior, todos van a ser flexores. Y la mayoría todos van a estar inervados por el nervio mediano. Hay algunas excepciones que ya las vamos a ir viendo durante el camino. La primera excepción sería este nervio, este músculo
Este músculo va a estar, lo tenemos que dividir en dos. El flexor profundo de los dedos, lo vamos a dividir en dos. ¿Por qué? Porque la parte, toda esta parte radial o parte lateral o región lateral va a estar inervada por el mediano. Pero su cara lateral, este borde cubital, va a estar inervado por el nervio cubital. Entonces el flexor profundo de los dedos, tener mucho cuidado porque va a estar inervado por tanto el nervio cubital como por el nervio mediano. Sigue su recorrido, entonces ahí pues me va a dar inervación motora al flexor superficial de los dedos, al flexor profundo de los dedos y me va a dar inervación al flexor largo del pulgar. Y acá abajo, en un plano más profundo, vamos a retirar el flexor largo del pulgar y al flexor profundo de los dedos. Vamos a encontrar acá un músculo que se llama el pronador cuadrado. Ese pronador cuadrado también va a estar inervado por el nervio mediano. El nervio mediano va a ingresar por el túnel carpiano. Entonces, esta estructura que está acá se conoce como túnel carpiano. El túnel carpiano va a estar formado entonces es una estructura osteofibrosa. Va a estar formada por 10 tendones. Encontramos acá 10 tendones profundos. eh, Vamos a encontrar, perdón, 4 tendones profundos del flexor profundo de los dedos. Vamos a encontrar 4 tendones flexores superficiales de los dedos. Ahí ya llevamos 8. Este tendón que está acá sería el flexor largo del pulgar. Y este otro tendón que está acá se llama el flexor radial del carpo. Y la estructura más importante que vamos a encontrar en el túnel carpiano pues va a ser este nervio que se llama el nervio mediano. Como decíamos, es una estructura, el túnel carpiano es una estructura osteofibrosa, entonces la parte de huesos vamos a encontrar acá al trapecio, al trapezoide, al grande y acá al ganchoso. Y en su cara anterior vamos a encontrar el ligamento transverso del carpo, que me va a formar el retináculo flexor en este caso. Esta sería entonces la composición del túnel carpiano. Cuando este nervio se me lesiona, se llama síndrome del túnel carpiano. ¿Qué pasó acá? Entonces, que el nervio se me inflamó. Se inflamó y pues el nervio, al estar inflamado, pues no tiene espacio porque va a estar rodeado por muchos tendones y estructura osteofibrosa. Entonces va a haber una compresión a este nivel. El nervio se va a comprimir. Entonces, ¿qué se hace? Muchas veces se hace estiramientos y entonces lleva la mano hacia extensión y se hacen estiramientos mantenidos para lograr liberar el nervio. Y cuando el caso ya es muy crónico, lo que hacen es una pequeña disección a este nivel y lo que hacen es separar todos los tendones para liberar el nervio. Vamos a volver acá a ampliar la imagen. Listo. Entonces, ingresa el nervio mediano, ingresa acá al túnel carpiano. Una vez que ingresa al túnel carpiano, él me va a dejar ramos, tanto motores como sensitivos. Entonces, los ramos motores que vamos a encontrar es un ramo para el músculo aductor corto del pulgar. Este que está acá sería el aductor corto del pulgar. Debajo del aductor corto del pulgar, en un plano más profundo, vamos a encontrar el músculo oponente del pulgar, estar inervado por el mediano. Y vamos a encontrar la cabeza superficial del flexor corto del pulgar. Y también va a ir a inervar. Hay unos ramos que me van a ir a inervar. El primero y el segundo músculo lumbrical. Los músculos lumbricales los vamos a encontrar acá entre los espacios interóseos. Entonces solo va a inervar al primero y al segundo músculo lumbrical. El tercero y el cuarto van a estar por el cubital. Entonces tenemos que tener cuidado con esos músculos que tienen doble inervación. Y también el nervio mediano cuando pasa acá cuando ingresa por el túnel carpiano, también me va a dar un ramo superficial, que es un ramo sensitivo.
Ese ramo sensitivo me va a ir a inervar. Acá vemos en color azul toda la región de la palma de la mano. Entonces esta sería toda la región, parte de la región tenar, toda la parte mitad de la mano, el primer dedo, el segundo dedo, el tercer dedo. Y estos nervios que me dan acá se llaman nervios palmares digitales. Nervios palmares digitales que se van a dirigir. En este caso, entonces me va a dar un ramo digital palmar lateral. ¿Por qué? Porque se va a dirigir hacia la parte lateral del primer dedo. Acá me va a dar otro ramo digital palmar que se va a dirigir, pero entonces ya a la región lateral del primer dedo. Acá esta partecita. Y acá me va a salir otro ramo digital palmar que se va a dirigir hacia el dedo índice, al segundo dedo. Esos serían ramos digitales palmares. Pero acá cambia la historia un poco. ¿Por qué? Porque me va a dar un ramo, acá en esta parte me va a dar un ramo interóseo. Ese ramo interóseo se va a posesionar acá donde tengo la mano, ramo interóseo. En la mano vamos a encontrar espacios interóseos. El de acá sería primer espacio interóseo. Acá vamos a encontrar el segundo espacio interóseo. Acá vamos a encontrar el tercer espacio interóseo y acá el cuarto espacio interóseo. Entonces me nace ese nervio, nervio interóseo, y ese nervio interóseo me va a dar una rama que va a ser una rama medial para el dedo índice. Y me va a dar una rama lateral para el dedo, para el tercer dedo. Y luego me va a nacer otro nervio interóseo que se va a dirigir al tercer espacio interóseo. Ese nervio interóseo me va a dar otro nervio digital palmar que se va a dirigir a inervar lo que es la región interna del tercer dedo. Entonces va a ser un nervio digital palmar medial. Y el último ramo que me va a dar es un nervio digital para la mitad del cuarto dedo. Entonces va a ser un ramo digital palmar lateral. De esa forma es que, así es que este nervio que vemos acá, de esa forma es que me va a inervar toda la región de la mano para darle sensibilidad. Y la parte, además de inervar la parte anterior de la mano sensitivamente, el nervio mediano, también me va a inervar la región posterior de la falange distal del primer dedo, segundo dedo y la mitad del cuarto dedo. Ese sería el territorio de distribución sensitivo del nervio mediano. Eso sería todo lo del nervio mediano. Eso, a grosso modo, lo que el nervio mediano hace, porque la verdad el nervio mediano tiene un recorrido desde arriba, desde que nace hasta la punta de los dedos. Y va a ir a dar sus ramos tanto sensitivos como motores. Acá vamos a ver los músculos inervados por el nervio mediano. Entonces acá encontramos los músculos separados. Vamos a encontrar acá al músculo pronador redondo. Entonces el pronador redondo, acá podemos observar su cabeza humeral y acá podemos observar su cabeza cubital. El pronador cuadrado. Este pronador cuadrado, entonces tenemos que retirar todos los músculos superficiales para poderlo observar porque él se encuentra en un plano profundo. El músculo pronador redondo y el pronador cuadrado, ¿qué movimiento me van a hacer? Este movimiento que está acá, que es la pronación del antebrazo. Entonces, ¿qué pasa ahí? El radio va a girar en torno, acá vemos cómo el radio gira en torno al cúbito, para darme el movimiento de pronación. Acá encontramos al músculo flexor radial del carpo. Músculo flexor radial del carpo, este que está acá.
Este músculo flexor radial del carpo va a estar inervado por el nervio mediano. Acá encontramos en la mitad, vamos a encontrar al palmar largo. El palmar largo también va a estar inervado por el nervio mediano. Pero acá encontramos un flexor, que es el flexor cubital del carpo. Este flexor cubital del carpo tenemos que tener cuidado también porque este va a estar inervado por el nervio cubital. Pero es un músculo que me va a hacer flexión. Entonces, no todos los flexores van a estar inervados por el mediano. Acá vemos otra excepción, que es el nervio cubital del carpo, el flexor cubital del carpo. Vamos a encontrar acá, este sería el músculo flexor largo del pulgar. Acá encontramos el flexor largo del pulgar. Para poderlo observar mejor, tenemos que retirar a este músculo, que es el músculo flexor superficial de los dedos. Retiramos al músculo flexor superficial de los dedos y podemos observar todo el trayecto del músculo flexor profundo, flexor largo del pulgar, flexor largo del pulgar. Y el que está acá al lado sería el músculo flexor, flexor profundo de los dedos. ¿Sí? Flexor profundo. Y encima encontramos el flexor superficial. El flexor profundo, acuérdense de que este músculo tiene doble inervación. Entonces su borde radial, que es todo esto que está acá, va a ser inervado por el nervio mediano. Pero su borde cubital va a ser inervado por el nervio cubital. Bien, vamos a hablar ahora del nervio radial. El nervio radial nace del fascículo posterior. Este sería el fascículo posterior. Acá podemos ver las tres subdivisiones posteriores. Una, dos y la tercera subdivisión posterior, que me forman el fascículo posterior. Y acá vemos estos nervios que están acá. Serían ramos colaterales del fascículo posterior. Este que se llama el subescapular superior, el del medio que se llama nervio toracodorsal y al lado del nervio toracodorsal, al lateral, vamos a encontrar este otro nervio que se llama nervio subescapular inferior. Pero el que nos importa en este momento, el nervio radial. Entonces el nervio radial sigue su camino después de nacer del fascículo posterior, sigue su camino y se dirige hacia el brazo. Y acá se me va a dirigir hacia el ángulo de torsión del húmero. Entonces, acá en este punto, el nervio radial se me va a dirigir hacia posterior, hacia atrás. Entonces, el recorrido que estamos viendo es un recorrido que se hace a nivel anterior de lo que podemos ver del nervio radial a nivel anterior, hasta el ángulo de torsión del húmero. ¿Por qué? Porque después ese nervio se me va a ir hacia atrás. Y acá el otro ramo terminal que me va a dar el fascículo posterior, este sería el nervio axilar, el que está acá, nervio axilar o circunflejo. Acá en este punto, acá podemos observar el triángulo húmero tricipital. Entonces, el nervio radial ya vimos la parte, todo su trayecto anterior. Ahora vamos a ver su trayecto posterior. Ese va a pasar, el nervio radial va a pasar por el triángulo húmero tricipital. Este es el triángulo húmero tricipital. Acá alcanzamos a ver al nervio radial. El nervio radial me va a ir a inervar motoramente a todos los músculos de la región posterior del brazo. Si trazamos un plano sagital acá en esta parte, vamos a hacer acá. Si trazamos acá, si hacemos un corte acá a este nivel y separamos la cabeza del músculo tríceps, ese va a ser el músculo tríceps, esta va a ser la cabeza larga y esta es la cabeza lateral. Estas serían
para poder observar la tercera cabeza del músculo tríceps, tenemos que separar estas dos cabezas. Y acá están ya separadas, para poder observar a la cabeza medial del músculo tríceps. Entonces, toda esta que está acá, cambio acá el puntero. Todo esto que está acá en el centro sería la cabeza medial del tríceps. Y acá vemos el triángulo húmero tricipital y podemos observar cómo emerge por la parte posterior el nervio radial junto con la arteria profunda braquial y me va a ir a inervar todos los músculos de la región posterior del brazo. Y va a haber un ramo que se va a dirigir a este músculo que encontramos acá en forma de triángulo, que queda en todo el codo, que se llama el músculo ancóneo. Entonces va a inervar toda la parte posterior del brazo. El nervio radial va a pasar, bueno, acá se dirige por la parte posterior. Una vez se dirige por la parte posterior, ustedes se pueden dar cuenta de que el nervio radial se quiere ir hacia lateral. Él se va yendo hacia lateral y va a ingresar por el tabique intermuscular lateral a nivel del brazo. Y acá va a llegar al codo. ¿Y a dónde, por dónde va a pasar? Entonces tenemos que ver una vista anterior, acá. Esta partecita de acá es donde va a estar nuestro nervio radial. Y lo marcamos acá. Entonces esa es una vista posterior y vemos cómo el nervio radial se me desplaza hacia lateral, pasa por el tabique intermuscular lateral y para poderlo observar, el nervio radial, tenemos que ver una vista anterior del brazo porque se me va ligeramente hacia lateral, casi anterior. Acá vemos el nervio radial y vemos que nos dio dos ramos, un ramo superficial, este que está acá, y el otro que está acá abajo es un ramo profundo. Este ramo superficial es un ramo que se me va a ir a herir a la piel del dorso de la mano, en la región de la tabaquera anatómica. Entonces me va a inervar sensitivamente toda esa región que ahorita más adelante la vamos a ver. El trayecto de este ramo superficial del nervio radial, para poderlo encontrar, tenemos que retirar o levantar este músculo que se llama el músculo brachiorradial y va a estar profundo acá a este músculo que se llama el músculo supinador. Entonces, entre el músculo brachiorradial y el músculo supinador va a andar nuestro ramo superficial sensitivo, que se va a dirigir hacia la mano. Y acá, acá en el tercio medio del antebrazo podemos darnos cuenta de que el nervio, acá en este punto, el nervio se nos desaparece. Vamos a ver para dónde se fue. Acá podemos observar, en esta imagen, podemos ver a dónde fue, acá. ¿Sí? Entonces tenemos esta imagen de acá, que es en el tercio medio del antebrazo, pero es una vista anterior. Y el nervio podemos darnos cuenta de que volvió otra vez hacia su región posterior. Y llegó acá, esta sería toda la parte que me va a inervar sensitivamente el nervio. Entonces son ramos digitales dorsales que me va a dar la rama superficial del nervio radial. Ese nervio radial, además de encontrarlo a este nivel entre el músculo brachiorradial y el músculo supinador, el nervio radial se va a encontrar con esta arteria en su camino, que se llama la arteria radial. Entonces el nervio superficial el ramo superficial del nervio radial va a ir junto con la arteria radial. Entonces esta es la arteria radial. Y acá es donde nos tomamos el pulso. Ahí es donde, en esta región es donde nos tomamos el pulso. Listo, ahora esa sería la rama superficial. Ahora vamos a ver la rama profunda. Entonces la rama profunda, ese ramo profundo es motor, entonces me va a ir a inervar músculos. ¿Cuáles músculos vamos a encontrar? Vamos a borrar acá. Entonces este sería nuestro nervio radial. Esta sería su rama
profunda. Y esta que está acá al lado, la pequeña, sería su rama superficial, que se dirigió, que se dirige y me va a inervar toda esta región de la mano. Lo que nos interesa ahora del nervio radial es mirar ahora su inervación motora. Vamos a empezar por acá abajo. Primero vamos a encontrar este músculo pequeño que está acá, que se llama el músculo extensor corto del pulgar. Seguidamente, hacia lateral, vamos a encontrar el aductor largo del pulgar. Y vamos a encontrar hacia medial, vamos a encontrar al extensor largo del pulgar, que sería este, extensor largo del pulgar. Y acá vamos a encontrar un músculo que va a ser el extensor del dedo índice. Y acá vamos a encontrar el extensor del dedo meñique y acá vamos a encontrar el extensor de los dedos. ¿Por qué? Porque acá no vamos a encontrar en el caso de flexor superficial, vamos a encontrar un flexor profundo. En este caso, pues vamos a encontrar un extensor solamente, entonces se llama extensor de los dedos, solo hay uno, no hay más. Todos estos músculos, entonces, me van a hacer extensión, todos van a ser extensores y todos van a estar inervados por el nervio radial. Cuando miramos el antebrazo en una vista anterior, entonces podemos ver que todos esos músculos son músculos que me van a realizar flexión y que la mayoría va a estar inervados por el nervio mediano, con sus excepciones que ya las vimos. Vamos a encontrar acá, más hacia lateral, vamos a encontrar el extensor cubital del carpo, extensor cubital del carpo. Acá vamos a encontrar el extensor corto del carpo. Este va a ser el extensor largo del carpo. Antiguamente se conocían esos músculos como primero y segundo radial. Entonces la nomenclatura nueva ya las cambió a extensor radial largo y extensor radial corto del carpo. Seguidamente, hacia lateral vamos a encontrar el músculo brachiorradial. Acá estaría el brachiorradial. Acá arriba va a estar el anconio. Todos van a estar inervados por el nervio radial. Esos serían todos los músculos que van a estar inervados por el nervio radial, su rama profunda. Vamos a ver ahora los músculos del nervio radial por separado, para poderlos observar mejor. Acá vamos a observar al músculo extensor radial del carpo, extensor radial del carpo. Acá vamos a encontrar al extensor del dedo índice, que es este, que está acá, extensor del dedo índice. Acá vamos a encontrar al extensor de los dedos, o extensor común de los dedos, también le podemos llamar de esa forma. Y acá al lateral vamos a encontrar al músculo extensor largo del carpo, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo. Si retiramos acá el músculo, este músculo que está acá, que es el extensor de los dedos, si retiramos el extensor de los dedos y apartamos el extensor cubital del carpo, vamos a poder observar estos músculos del pulgar. El que está acá, el más largo, hacia lateral, va a ser el aductor largo del pulgar. Luego vamos a encontrar el extensor corto del pulgar y acá vamos a encontrar el extensor largo del pulgar. Y acá este sería el músculo extensor del dedo índice. Entonces, además de tener los extensores comunes de los dedos, el dedo índice va a tener su propio músculo extensor. Igual que acá, el dedo meñique va a tener su propio músculo extensor. Esta es la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica se me va a delimitar acá por los tendones extensor largo, que sería este, y el otro tendón que encontramos sería el extensor corto.
Si ustedes quieren encontrar dónde está ubicada la tabaquera anatómica, entonces ustedes hacen una extensión del dedo pulgar sostenida y ahí se marcan bien esos dos tendones. Y la parte interna, todo esto que está acá, es el contenido de la tabaquera anatómica. ¿Qué podemos encontrar? Encontramos la arteria radial, acá está la arteria radial, inclusive hasta pueden seguirse tomando el pulso, ubicándolo ahí en la tabaquera anatómica y si sienten el pulso, ahí es donde está ubicada la arteria radial. Van a pasar los ramos superficiales, estos serían ramos superficiales del nervio radial. También va a estar formada por lo que es el primer hueso metacarpiano, que es este, y acá vamos a encontrar el hueso trapecio. Y también pues van a circular por la tabaquera anatómica, acá cortaron, pero estas serían las venas cefálicas y basílicas, que van a pasar también por la tabaquera anatómica. La inervación cutánea que me va a dar el nervio radial, entonces encontramos todo el territorio de distribución sensitivo que me va a dar el nervio radial. Entonces encontramos que la región lateral posterior del brazo va a estar inervada por el nervio cutáneo braquial lateral inferior. Y toda la región medial posterior del brazo va a estar inervada por el nervio cutáneo braquial posterior. Acá encontramos que la región posterior media del antebrazo va a estar inervada por el nervio cutáneo antebraquial posterior. Y vemos los ramos superficiales del nervio radial y los ramos digitales. Y entonces vemos toda la parte de la región de la tabaquera anatómica por donde pasan estos nervios, que el cual se van a dirigir hacia la piel y los van a inervar sensitivamente. Acá alcanzamos a ver el nervio axilar, que el nervio axilar, si ustedes recuerdan, este nace del fascículo posterior y es un ramo terminal del fascículo posterior. El nervio axilar entonces se dirige hacia la axila y me va a ir a inervar sensitivamente, su inervación cutánea va a ser el nervio cutáneo braquial lateral superior. Toda esta región es territorio del nervio axilar, la parte sensitiva. Bien, vamos con otro ramo terminal de nuestro plexo braquial. Entonces vamos a encontrar un ramo terminal que se llama nervio cubital. El nervio cubital nace entonces encontramos acá, del fascículo medial. Este que está acá sería el fascículo medial. El fascículo medial, entonces acuérdense que me da la raíz medial para formarme el nervio mediano, pero en este caso también me va a dar, acá el nervio cubital, me va a dar el ramo terminal para el nervio cubital. Ese nervio cubital, entonces vamos a encontrar que se va a desplazar por el brazo en su cara anterior y va a ir junto con esta que es la arteria braquial. Entonces, junto con la arteria braquial va a andar, pero este nervio se trata de dirigir hacia medial. Entonces acá vemos cuando llega el codo. Cuando llega el codo se me hace ligeramente posterior. ¿Por qué? Porque por acá, por esta región, este sería el epicóndilo medial del húmero. Entonces el epicóndilo medial del húmero, pero esta es una vista posterior. Entonces podemos ver que nuestro nervio cubital va a pasar por detrás del epicóndilo medial. Entonces pasa por el epicóndilo medial y muchas veces cuando nos golpeamos esa parte del codo, entonces ustedes pueden palpar, ustedes hacen una flexión de codo y en la parte posterior, bueno, lo que sobresale, la punta que más sobresale se llama el olecranón. 1 centímetro más adentro van a ustedes a tocar el epicóndilo medial. Y si ustedes se pegan un golpe en el cóndilo medial, ustedes van a sentir un corrientazo que viaja hacia la mano. Entonces quiere decir que ahí se estimuló el nervio cubital.
El nervio cubital, bueno, entonces sigue su recorrido. A nivel del brazo es muy importante que a nivel del brazo el nervio cubital no va a dar ningún ramo en absoluto. El primer ramo lo va a dar a partir de la articulación del codo, que es un ramo articular sensitivo. Igual que nuestro nervio mediano. El nervio mediano tampoco va a dar ramos a nivel del brazo. Todos los ramos empiezan a nivel del antebrazo. Acá en esta imagen podemos observar cómo el nervio cubital entonces llegó acá por detrás del epicóndilo medial. Entonces es una imagen translúcida, entonces se fue hacia atrás del epicóndilo medial y regresó otra vez a la cara medial, regresó de nuevo a la cara medial del antebrazo. Esta vez va a estar acompañado, el nervio cubital va a estar acompañado de dos músculos. Este músculo que está acá, que se llama el músculo flexor cubital del carpo. Flexor cubital del carpo. Entonces, para poder observar el nervio cubital, tenemos que retirar un poco hacia un lado el músculo flexor cubital del carpo. Y vamos a ver el otro músculo, que es el músculo flexor profundo de los dedos. Acá podemos ver cómo el nervio cubital inerva al músculo flexor profundo de los dedos. Pero acuérdense, solo la mitad cubital. La mitad cubital va a estar inervada por el nervio cubital. La otra mitad, que es la mitad radial, va a estar inervada por el nervio mediano. Este sería territorio para el nervio mediano. Y este sería para el territorio para el nervio cubital. El nervio cubital pues sigue su descenso entre estos dos músculos y va a ingresar a este nivel. Vamos a ver esta parte que está acá. Ustedes pueden ver un ligamento carpiano palmar. Va a pasar por debajo de ese ligamento carpiano palmar. Esa estructura la conocemos como el canal de Gullón. El canal de Gullón está formado por los huesos pisiforme, por el hueso ganchoso. Esos dos huesos, el pisiforme y el ganchoso, me van a formar el suelo. Y el ligamento transverso del carpo es su techo. De esa forma se me forma ese canal que se llama canal de Gullón. Cuando hay una compresión del nervio cubital a este nivel, se llama síndrome del canal de Gullón. Entonces quiere decir que el nervio está comprimido a ese nivel. Y si el nervio se me comprime, obvio, va a mandar, acá vemos su ramo sensitivo. Acá este que es superficial sería su ramo sensitivo. Y vamos a ver cómo se dirige hacia los dedos. En este caso, ese ramo sensitivo, podemos observar acá que se va a dirigir hacia el cuarto y la mitad del tercer dedo. Cuarto perdón, quinto, del quinto dedo y la mitad del cuarto dedo. Entonces podemos ver el territorio de distribución sensitivo del nervio cubital. Esa sería la rama sensitiva. Entonces cuando hay una compresión del nervio a nivel del canal del Gullón, quiere decir que hay un síndrome que se llama síndrome del canal de Gullón. ¿Y qué va a sentir la persona cuando el nervio está atrapado? Pues va a sentir adormecimiento en esa región en el quinto dedo y en la mitad del cuarto dedo. Va a sentir adormecimiento, va a sentir parestesias, que esos son síntomas clásicos cuando hay una lesión nerviosa. Cuando hay una lesión nerviosa, ustedes van a sentir adormecimiento o hormigueo. Esas son las sensaciones cuando hay un tipo de neuralgia. Vamos a ampliar acá la imagen para poder observar bien acá esta parte. Bueno, el nervio cubital ya pasó acá por el canal de Gullón, me dio un ramo superficial que se me adherirá a la piel del quinto y la mitad del cuarto dedo y me dio un ramo profundo. Este que está acá sería el ramo profundo. Ese ramo profundo me va a ir a inervar a todos los músculos de la región hipotenar. Entonces, ¿cuáles son los músculos de la región hipotenar? Encontramos al músculo, este sería el palmar corto, el que le sigue sería el aductor del dedo meñique,
El que sigue acá sería el flexor corto del dedo meñique. Encontramos al oponente del dedo meñique. Todos van a estar inervados por el nervio cubital. Y también vamos a encontrar que el cubital va a inervar al tercero y cuarto músculos lumbricales. Acuérdense que el primero y el segundo van a estar inervados por el nervio mediano. Tercero y cuarto músculos lumbricales son cuatro músculos lumbricales. Esos cuatro músculos, el tercero y el cuarto, van a estar inervados por el nervio cubital. Y el nervio cubital también me va a dar otro ramo motor para ir a inervar lo que es el músculo aductor del pulgar. Y me va a dar otro ramo, como ustedes se dan cuenta acá, me va a ir a dar otro ramo para el músculo flexor corto del pulgar. Entonces sería solo la cabeza profunda. Y también me va a inervar a los músculos interóseos. Interóseos porque los encontramos entre los espacios interóseos. Entonces encontramos los interóseos dorsales y los interóseos palmares. Todos ellos van a estar inervados por el nervio cubital. Ahora vamos a ver la irrigación. La irrigación está a cargo entonces de estos músculos, entonces vamos a encontrar, ya vimos acá la arteria a este nivel subclavia. Acá vemos la arteria axilar. Y acá a nivel del brazo ya nos vamos a encontrar con la arteria braquial. Esa arteria braquial es la encargada de dar ramas para inervar todos los músculos de la región anterior, de la región posterior, de la región lateral del brazo. Acá a nivel del codo podemos ver que esta arteria se me va a subdividir a nivel de la articulación del codo. Entonces me va a dar acá una arteria que es radial. ¿Por qué? Porque va con el hueso del radio. Y acá una arteria cubital. ¿Por qué? Porque va con el hueso del cúbito. Para ir a irrigar toda la región, todos, en este caso pues estamos hablando de músculo, entonces esas serían las anastomosis. Anastomosis, cuando yo hablo de anastomosis me estoy refiriendo a que estas arterias se me van a unir con otras arterias. Entonces de esa forma es que me van a ir a dar la irrigación a los músculos. Las arterias son las encargadas de llevar. Entonces, ¿qué llevan esas arterias? Llevan nutrientes a los músculos y llevan oxígeno. Y esas arterias entregan esos nutrientes y esos oxígenos a los músculos. Y el músculo pues va a procesar todo eso que las arterias le llevan. Y se me va a devolver por las venas. Entonces, una vez que esos nutrientes son aprovechados por los músculos, entonces ya son productos de desecho que se van a transportar y es sangre no oxigenada que se me va a transportar por medio de la vena cefálica, que es esta, y la vena basílica. Estas venas cefálica y basílica van a llegar a la vena cava superior. Y la vena cava superior es la que me lleva la sangre no oxigenada del corazón. Eso ya es lo que vamos a ver cuando veamos la parte de sistema cardiovascular. Entonces vamos a ver la circulación menor y la circulación mayor. Entonces, en este caso, para que ustedes entiendan, las arterias llevan sangre rica en oxígeno y nutrientes a los músculos. Esa sangre la aprovechan los músculos y rica en oxígeno y nutrientes y se convierten en productos de desecho y sangre no oxigenada que se va a devolver por las venas. Entonces llega por las arterias y se devuelve por las venas. Los músculos acá tenemos por separado, entonces para que ustedes puedan observar bien, los músculos lumbricales. Entonces los músculos lumbricales, primero y segundo, inervados por el nervio mediano. Tercero y cuarto, inervados por el nervio cubital. Acá vemos por separado los músculos interóseos dorsales. Los interóseos dorsales van a estar inervados por el nervio cubital. Y el aductor del dedo meñique va a estar inervado también por el cubital. Y acá vemos los interóseos palmares. Acá los interóseos dorsales, ustedes se pueden dar cuenta que son músculos de tipo o de forma bipeinados. ¿Por qué? Porque tienen dos vientres musculares que se me unen y forman como si fueran una pluma. Y por eso se llaman músculos de tipo bipeinados.
y los encontramos en todos los espacios interóseos. Primer espacio interóseo, segundo espacio interóseo, tercer espacio interóseo y cuarto espacio interóseo. Acá vamos a encontrar los músculos interóseos palmares. Los interóseos palmares son solo tres músculos. Uno que vamos a encontrar en el borde medial del segundo hueso metacarpiano. El segundo que vamos a encontrar en el borde lateral del cuarto hueso metacarpiano. Y el tercer músculo interóseo palmar que vamos a encontrar en el borde medial del quinto músculo, del quinto hueso metacarpiano. Bueno, entonces eso ya sería todo lo que podemos observar de nuestro plexo braquial. Eh, podemos ver Podemos ver sus ramos sensitivos, podemos observar sus ramos motores y la inervación. Entonces todos los músculos que me van a ir a inervar tanto la piel como la parte motora. Bueno, ¿tienen alguna